Realmente hay personas que tienen alergias graves, por ejemplo, a frutos secos o cosas de este tipo, que pueden llegar a provocar una reacción fuerte, un shock anafiláctico, incluso la propia muerte. Por lo tanto, esto debe estar siempre muy bien identificado, pero debe ser también muy bien comprendido por parte del consumidor, tener clara su patología y saber perfectamente qué es lo que puede ocurrir. En este sentido, deben ser declarados los cereales con gluten. Luego veremos y hablaré sobre la moda de que nada lleve gluten entre la población general, porque al final es positivo, obviamente para un celíaco es necesario, pero esto se ha extendido y mucha gente cree que todo tiene que ser sin gluten y sin lactosa. Y una cosa es que lo crean y otra cosa es que sea real. Huevos, una alergia típica y fuerte a veces tienes a la proteína de los huevos y deben estar identificados. Leche y lactosa. También hay muchos mitos con la intolerancia a la lactosa. Realmente la mayor parte de la población, luego hablaré brevemente sobre eso, tiene tolerancia a la lactosa. Somos el único mamífero que somos capaces de digerir lactosa cuando somos adultos porque somos o seguimos produciendo una enzima en nuestro intestino que se llama beta-lactasa. Crustáceos y moluscos, los mariscos también pueden producir reacciones incluso con mera presencia de trazas. Soja es una legumbre y altramuz, que es otra legumbre. Frutos secos y cacahuetes también son reacciones típicas fuertes, deben estar identificados. Apio, sésamo y bueno, los sulfitos y dióxido de azufre, que también en algunas personas causan problemas, aunque en este caso ya no son tan graves. Ahora, está muy bien decir que hay alérgenos, pero derivado de esto, muchas personas tienden a confundir lo que es alergia alimentaria, intolerancia alimentaria y sensibilidad alimentaria. Y no es lo mismo. No es lo mismo, pero lo que sí está claro es que la respuesta del sistema inmune a los alimentos viene derivada de la presencia de proteínas que están presentes en ese alimento. Igual que cuando yo reacciono a las gramíneas, al polen de las gramíneas, que hay una proteína que nuestro cuerpo identifica como extraña, por vía respiratoria en este caso, al ingerir el alimento por vía digestiva, pues también ocurre lo mismo. Entonces, por un lado está la alergia clásica que es la alergia directa, es decir, cuando yo estoy expuesto directamente a ese componente del alimento frente al que pues tengo alergia, pues realmente hay unos síntomas que se producen de forma fulgurante, o sea, de forma muy rápida. En este caso, los síntomas, pues en una alergia tipo gramíneas, pues sería lo que todos conocemos, pero al ser por alimento ingerido, lo típico es diarreas muy fuertes al momento, prácticamente poco después de comer, urticarias, irritación ocular, incluso asma, hinchazón, pero muy rápidas, porque vienen mediadas por unos anticuerpos que se llaman IgEs, inmunoglobulinas de tipo E. Y la reacción es muy rápida y es la clásica, es la típica alergia que el alergólogo diagnostica pues punzando en la piel con determinadas proteínas para ver si eres alérgico pues a melocotón o lo que sea, a determinados alimentos. Luego está la sensibilidad alimentaria, que es lo que muchas personas confunden con alergia alimentaria. Comento esto porque luego hablaré de los test de sensibilidad alimentaria que curiosamente siempre al final salen los mismos resultados. Dicen, no, quitar productos procesados, quitar lácteos y quitar gluten. Y muchas veces, yo siempre digo, la Seguridad Social no hace esta sensibilidad alimentaria porque no hay evidencia científica. Luego hablaré más de eso. Pero sí es verdad que hay algunos alimentos que provocan una reacción en nuestro organismo y es una reacción moderada, lenta. Es decir, en respuesta a la presencia de ciertas proteínas, al momento no tengo problemas, pero días después puede haber sensación de molestias como hinchazón, rinitis, mareo, etcétera. Viene mediada por otro tipo de inmunoglobulinas, que son las IgGs, que tardan más tiempo en producirse. Existen análisis de sangre que me dicen, en teoría, qué alimentos o frente a qué alimentos tengo sensibilidad. Y han sido muchas veces criticados, incluso por las propias autoridades, porque a veces se presentan como test que nos dicen qué alimentos tengo que dejar de comer para mejorar mi salud o incluso para adelgazar. Y vuelvo a repetir que esto perjudica bastante a la industria alimentaria porque muchos alimentos que se retiran son precisamente carnes procesadas, etcétera, etcétera, y no hay una base científica detrás. No hay ningún motivo para justificar que la retirada de estos alimentos va a provocar una pérdida de peso ni mejora en la salud. Luego hablaré de un posicionamiento del grupo de posicionamiento científico de la propia Academia Española de Nutrición sobre ese tema. Luego está la intolerancia a los alimentos. Ya dije que la alergia es una respuesta rápida del sistema inmune. La sensibilidad alimentaria es una respuesta lenta del sistema inmune, moderada, y la intolerancia al alimento es la falta de una enzima que nos permite o que nos impide, al no tener esa enzima en nuestro organismo, digerir un compuesto determinado. Por ejemplo, intolerancia a la lactosa.
Lo que ocurre es que no somos capaces de producir la beta-lactasa, la lactosa se acumula y genera problemas, y eso con otra serie de elementos. Por lo tanto, aquí no hay una función del sistema inmune en ningún momento. Lo que ocurre es que nos falta una enzima que impide la digestión de determinado alimento y eso, por acúmulo, causa problemas como diarreas, etcétera, pero por eso mismo también es menos grave. Hay que decir que la intolerancia alimentaria es más frecuente que la sensibilidad alimentaria y que la propia alergia alimentaria. Pues lo que comentaba, hay un documento de postura que además se puede descargar gratuitamente de internet y que es muy interesante, del Grupo Revisión, Estudio y Posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas, ahora mismo se llama la Academia Española de Nutrición y Dietética, en la que se dice precisamente que a día de hoy los test de sensibilidad alimentaria no son una herramienta útil para el diagnóstico o tratamiento no solo de la obesidad, sino de cualquier tipo de enfermedad. Por lo tanto, es importante porque un consumidor diga, yo no puedo comer un yogur o no puedo comer jamón york porque me lo dijo un test en una farmacia, no hay evidencia científica. Es más, la evidencia científica es justo la contraria, es una forma de vender un producto que no tiene evidencia detrás. De hecho, ninguna sociedad científica avala este tipo de test. Luego hay otra serie de reacciones inmunológicas que no son alergias, que no son intolerancias alimentarias, que no son, sensibilidad alimentaria y que es por ejemplo, la celiaquía. La celiaquía supone una respuesta compleja y fuerte del sistema inmune, pero que no es una alergia clásica porque es una cascada de respuestas del sistema inmune que provoca una serie de alteraciones múltiples que llegan a ser de todo tipo, en la mucosa intestinal, pero también en otras partes. La celiaquía, se dice que a veces hay más celíacos, lo que ocurre es que no es que haya más celíacos, lo que han mejorado son las técnicas de diagnóstico. Antes, había gente que toda la vida estaba mal del estómago y la barriga y se decía, es débil de estómago, es una persona que siempre está mal y no se diagnosticaba. Luego, cuando se hacen las pruebas, se ve que a lo mejor era un celíaco que muchas veces pasa desapercibido. Pero en cualquier caso, es una afección caracterizada por la exposición en personas que están predispuestas genéticamente a una proteína, mejor dicho, a una fracción de la proteína gluten, que es una proteína que está presente en cereales de secano. Entonces, eso genera alteraciones en nuestra mucosa intestinal que pueden provocar desnutrición, más riesgo de cáncer, problemas, pérdida de peso y al final incluso pueden afectar y relacionarse con otras enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, como la propia diabetes tipo 1, etcétera, etcétera. Al final es algo que si no se diagnostica puede llegar a tener complicaciones más serias. Está presente en muchos cereales de secano, pero fundamentalmente en el trigo. Otros cereales como el maíz o el arroz, pues obviamente no tienen esta proteína. Ahora, bien, el fruto de esto, de que durante tiempo pues muchos celíacos fueron pasando desapercibidos y ahora se diagnostican más, fruto de eso, de que eso mismo estaba pasando con la intolerancia a la lactosa, que a lo mejor muchas veces pasaba sin diagnosticar y ahora se diagnostica más, muchas personas creen que si se consume algo sin lactosa y sin gluten, aun estando sanos, va a ser mejor para ellos. Y no tiene ninguna utilidad ni beneficio alguno la eliminación del gluten o de la lactosa en personas que están sanas. Bueno, sí puede interesar, obviamente, que la industria alimentaria los tenga en el mercado porque así ese alimento es útil para todos. Pero si alguien que tiene una salud completa, no tiene ninguna patología, cree que por comer alimentos sin lactosa, sin gluten, va a mejorar su salud, que se cree a veces, pues hay que tener en cuenta que no es así. Por un lado, además, hay estudios recientes que demuestran que las personas que siguen una dieta libre de gluten sin tener que hacerlo, pueden empeorar sus hábitos alimentarios. No porque en sí mismos los celíacos tengan que comer mal, no, se pueden elegir alimentos buenos, se puede seguir una forma saludable, pero muchas veces los celíacos que eliminan el gluten, o los que no son celíacos y eliminan el gluten, acaban comiendo alimentos de celíacos, pues bollería, etcétera, etcétera, que tiene una composición todavía pues quizás más perjudicial en cuanto tiene más azúcares y otro tipo de grasas más perjudiciales que el alimento origen, que el alimento tradicional. En cualquier caso, una persona sana puede comer ambos. Lo mismo con la lactosa. Hay muchos mitos con la lactosa, pero hace 4.000 años surgió una mutación que permitió que una gran parte de la población actual pueda ser capaz de seguir digiriendo la lactosa de adultos y por eso la mayor parte de los adultos podemos consumir lácteos. Fue una ventaja evolutiva. En un determinado momento, ante el periodo de escasez, un grupo de humanos que tenía a su disposición pues ganado, pero en periodos de escasez que no había otros alimentos disponibles, por ejemplo glaciaciones, pues al consumir lácteos podía sobrevivir. Por tanto, surgió esa mutación que se fijó en la población porque era una ventaja evolutiva. Hay que decir además que muchas de las personas que son intolerantes a la lactosa no pueden consumir leche,
pero sí pueden consumir yogur porque tiene muy poca lactosa y tiene mucho ácido láctico, y los propios probióticos favorecen la digestión de esa lactosa, aún así en el mercado de productos sin lactosa. O sea que está bien, pero hay que tener en cuenta que si no tengo ningún problema de salud, no me va a suponer ninguna ventaja, aunque no tiene por qué suponer ningún perjuicio. Bien, aquí tenemos una etiqueta clásica en la que pues, se indica el listado de ingredientes y la propia información nutricional obligatoria sobre la que ahora voy a hablar. El valor energético. Muchas personas compran exclusivamente teniendo en cuenta las kilocalorías del producto. Y las kilocalorías son una cosa más, es un factor más. Cada vez está más claro y se demuestra en los estudios de nutrición, de intervención, etcétera, que una caloría no es siempre una kilocaloría. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si yo hago 2 grupos y un estudio en el que la mitad del grupo, la mitad de esa población consume 1.500 calorías en forma de bollería industrial, y no me refiero al impacto de la salud, sino en el peso, y por otro lado otro grupo que consume 1.500 calorías en forma de fruta y frutos secos, están consumiendo las mismas kilocalorías, teóricamente 1.500 kilocalorías, pero la respuesta en el peso y la composición corporal y porcentaje de grasa de las personas variará. El grupo que come frutos secos y fruta evolucionará mejor, y el grupo que come bollería industrial evolucionará peor. Quiere eso decir que no solamente importan las calorías, importa la matriz del alimento en el que se encuentra, y hay alimentos muy densos energéticamente, como pueden ser los frutos secos, que sin embargo, curiosamente, no se relaciona con un exceso de peso corporal porque producen un mayor efecto termogénico, por la cantidad que tienen de grasa monoinsaturada respecto a su proteína y por otra serie de elementos. Por eso, está muy bien saber las kilocalorías, es una referencia, pero mucha gente basa su elección en las kilocalorías y es un error. Las kilocalorías son un factor más, pero no el único factor, ni siquiera el más importante. No solamente ya en el peso, sino incluso, por supuesto, en la salud. Las grasas. Sí, evidentemente, en muchos productos, como por ejemplo los productos cárnicos, efectivamente, es bueno que sean bajos en grasa, pero en otros productos no siempre menos grasa es mejor. Por ejemplo, en el yogur. Durante mucho tiempo se dijo que es preferible tomar yogures desnatados, y hoy en día la evidencia científica nos demuestra que incluso en la pérdida de peso, en salud cardiovascular y metabólica, y hay una evidencia muy fuerte y acumulada, es preferible el yogur entero natural no azucarado. Todavía, ya sé que todavía no se dice y que los médicos todavía recomiendan, pero pasa un poco como pasó cuando se decía que las sardinas y el aceite de oliva eran malas para la gente que tenía problemas de corazón. Todavía no llegó la evidencia científica a la población y al profesional que está en contacto con la población. Pero ya se sabe hace mucho tiempo en congresos y en las revistas está así publicado. Un ejemplo de que en algunos productos sí, pero no en todos, cuanta menos grasa mejor, depende. Precisamente por eso, porque no todas las grasas saturadas son iguales. Hay estudios que demuestran que cuando un grupo de personas consume una dieta rica en carne roja, no hay más grasa en las heces. Pero hay estudios que demuestran que cuando un grupo de personas consume lácteos enteros, que también son ricos en grasa saturada, animal, sí hay más grasa en las heces. Podemos decir, ¿qué más da eso? Eso tiene implicaciones en la salud, porque el consumo excesivo, nada está prohibido, de grasas saturadas animales no lácteas se relaciona con un poquito más de riesgo de diabetes, cardiovascular, etc. Sin embargo, por ejemplo, el de lácteos no. Ahora, hay que decir que por eso, precisamente, pues la presencia en el mercado de productos cárnicos pues bajos en grasa es una buena opción, es una gran opción. Y a lo mejor en el caso de lácteos no. Entonces, cada sector es un mundo y no debemos evaluar todo lo etiquetado teniendo en cuenta que cuanta menos grasa mejor. Depende, no todas las grasas saturadas son iguales en cuanto a salud y en cuanto al peso. Hidratos de carbono y azúcares. Hay una gran polémica últimamente en las redes sociales, incluso ha salido en los medios de comunicación, diarios de tirada nacional como El País, El Mundo, La Vanguardia y televisiones. También acerca del azúcar, de radicalización, cero azúcar, y se está transmitiendo, se está diciendo, cualquier producto se dice, esto es igual a un vaso de agua con X pues daditos de azúcar. Y realmente es un error. Una vez más, es la radicalización con el objetivo de conseguir más relevancia en las redes sociales. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud establece que hay que reducir efectivamente los azúcares añadidos y los azúcares libres. Es decir, los azúcares añadidos, el típico azúcar de mesa que he hecho en los alimentos, obviamente no hay que abusar. Y los azúcares libres, los que están presentes, por ejemplo, en la miel, en los zumos de fruta, incluso naturales, en los jarabes y siropes, tampoco hay que abusar. Pero una cosa es no abusar y otra cosa es prohibir desde la radicalización. Es decir, la OMS, Organización Mundial de la Salud, recomienda que estén por debajo del 10% de las kilocalorías totales. Y dice que si lo redujéramos por debajo, tendríamos beneficios extra para nuestra salud. Es decir, al final eso sería equivalente a un tazón de 250 mililitros de una bebida azucarada.
Una cosa es que no debamos abusar y otra cosa es que deba o que algo esté prohibido. Es decir, al final la moderación es siempre el mejor mensaje de nutrición, aunque ahora sea criticada. Pero realmente es así porque no hay beneficios extra demostrados de la reducción a cero de ciertos alimentos que, sin embargo, por la sociedad, derivado de las redes sociales, muchas veces son vistos como una mala opción. Bien, la información de todas maneras de los azúcares sí es interesante para el diabético. Por ejemplo, porque facilita su control del azúcar en sangre. La propia Organización Mundial de la Salud considera que el azúcar intrínseco del alimento no es un problema. Es decir, la fruta sí, tiene fructosa, pero aunque consumamos dosis elevadas de fruta, no es un problema porque la matriz importa, porque al final no solamente es el azúcar, sino es la interacción con la fibra, polifenoles, antioxidantes, etcétera, que están en la propia matriz, que cuando lo añado y lo hago extra o está en forma de libre, no hay esa interacción. Las proteínas. Muchas personas le dan una importancia elevada a las proteínas. Realmente es interesante. Obviamente, los alimentos proteicos, como carnes, carnes procesadas, pescados, huevos, etcétera, lácteos, son una buena fuente de proteínas de elevado valor biológico y, por lo tanto, su consumo está indicado. Y, por lo tanto, el etiquetado nutricional nos interesa porque puedo saber si un producto tiene a lo mejor muchos almidones o tiene más proteína y nos va a interesar, obviamente, más proteínas desde el punto de vista de su valor nutricional. También es interesante pues, enfermedades como enfermedad renal crónica, donde el ajuste proteico debe estar muy controlado. Pero en sí mismo, al final, la etiqueta, cada valor por separado no nos dice nada. Es decir, debemos un poco valorarlo en su conjunto. La sal es algo muy importante porque muchas personas creen que comen sin sal porque no compran sal de mesa. Y puede que no añadan jamás sal a las recetas, puede que jamás consuman sal de mesa, pero a lo mejor están eligiendo siempre alimentos pues ya preparados que tienen dosis muy elevadas de sal y de sodio añadido, y eso acaba haciendo que su ingesta de sodio total esté por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por eso los productos en el mercado que son bajos en sodio son interesantes para muchas personas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no haya más de 2.000 miligramos de sodio al día en la dieta, que es una cucharita de postre de sal, unos 5 gramos. Porque de esa forma se reduciría bastante el riesgo de muertes derivadas de hipertensión, de accidente cardiovascular, accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. Es más, además, recomiendan que se incremente la ingesta de potasio. Algo interesante, porque ya existen pues, en la industria pues, algunos alimentos enriquecidos en potasio, pensando ya en estas directrices de la OMS. Entonces, sí es interesante. En cualquier caso, es cierto que la reducción de sodio es importante en cuanto a las personas, sobre todo cuando hay un accidente cardiovascular previo, cuando hay hipertensión, etcétera, pero incluso en las personas que están o que tienen salud. Luego nos podemos encontrar una información nutricional complementaria, que no está en la obligatoria, pero que si está para el consumidor sirve de ayuda. Grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, vitaminas y minerales. Además, todo esto se puede expresar por porción o por unidad de consumo. También interesante esto, porque muchas personas cuando ven lo que algo, entre comillas, engorda o aporta por 100 gramos, lo llevan a rajatabla y no piensan cuál es el consumo de ración habitual. Es decir, para llevarlo a un ejemplo que seguramente sonará a todos. Muchas dietas retiran el plátano y se dice, no puedes tomar plátano ni uvas en la dieta porque tienes que perder peso y el plátano engorda más que la manzana. Bien, pues viene derivado de esto, de entender mal, no en este caso el etiquetado, pero sí las tablas de composición de alimentos que también en cierto modo son etiquetados. Es decir, ellos ven 100 gramos de plátano aportan pues 100 y pico kilocalorías, pero 100 gramos de manzana aportan la mitad. Entonces dicen, bueno, ojo, si el plátano tiene el doble de kilocalorías que la manzana, no me puedo tomar el plátano. Claro, pero no piensan cuál es la ración habitual. Una manzana pesa el doble que un plátano. Por lo tanto, el valor calórico de un plátano es el mismo que una manzana. Entonces, al final, interpretarlo nosotros todo por 100 gramos es un error. Tengo que pensar en mi ración de consumo habitual. Y a veces la presencia etiquetado de la ración de consumo habitual facilita las cosas al consumidor, porque si no, muchas veces no es consciente de lo que está consumiendo. Grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Son grasas cardiosaludables. Entonces, a veces no solamente interesa reducir las grasas, sino puede interesar modificar el tipo de grasas. Y la presencia de un alimento en el mercado que tenga grasa monoinsaturada, pues aceite de oliva, nuez de macadamia, aguacate como componente, o grasas
poliinsaturadas como el omega 3 presente en el pescado azul en las nueces o el omega 6 presente pues, en el girasol, por ejemplo, el aceite de girasol en las pipas, pues puede ser interesante porque mejora el perfil cardiovascular. Es decir, no todo es reducir las grasas siempre, que también, sino que muchas veces interesa, por salud cardiovascular y metabólica, incrementar la ingesta y eso se puede añadir a los productos o bien, pues bueno, a lo mejor una lata de atún en aceite de oliva puede ser interesante. No siempre hay que cogerla al natural para hacer el mínimo aporte calórico. Polialcoholes. Son edulcorantes prácticamente acalóricos, con un contenido reducido en kilocalorías. Se utilizan bastante para edulcorar y dar un sabor dulce. Bien, está bien que estén indicados porque si abuso mucho de los polialcoholes pueden tener efecto lasante y tener diarreas, molestias gastrointestinales, tener más gases porque fermentan en el colon por parte de nuestra microbiota intestinal. Entonces, tienen su utilidad, pero hay que tener en cuenta que no se debe abusar de los edulcorantes acalóricos porque, aunque es cierto que no aportan kilocalorías, sí pueden producir, si los tomo en cantidades elevadas, no pasa nada, obviamente, siendo moderado, alteraciones en la microbiota intestinal. Se ha sugerido que pueden alterar la microbiota intestinal y eso puede tener, pues, producir alteraciones en la permeabilidad intestinal, molestias, algunas intolerancias alimentarias posteriores o incluso sensibilidad alimentaria. Entonces, interesante, no pasa nada, porque a día de hoy hay una campaña muy fuerte contra los edulcorantes, hay una quimiofobia y ahí también hay muchos ataques a la industria alimentaria, no hay evidencia científica detrás. Obviamente, el mejor consejo siempre es la moderación y los alimentos como polialcoholes, etcétera, son seguros. Nadie aconsejó nunca abusar de eso, como es lógico. El almidón. Los hidratos de carbono pueden ser azúcares, pueden ser hidratos de carbono complejos, pueden ser también almidón. El almidón interesa conocerlo porque a veces un alimento no lleva azúcar y el diabético puede decir, bueno, no lleva azúcar y entonces puede ser una buena opción para mí. Pero puede que lleve almidón formando parte de ese alimento y eso puede ser un problema para el diabético porque tiene un índice glucémico elevado. Es decir, el almidón, al ser ingerido, produce una gran elevación rápida de la glucosa en sangre y puede dificultar el control de la glucosa para un diabético. Por eso es bueno que el diabético sepa que ese alimento pues tiene almidón, aparte de la población normal, porque a lo mejor está pagando por un producto que piensa que es otra cosa y luego lo que tiene es mucho almidón. Y es interesante saberlo. La fibra. Una dieta rica en fibra es positiva para nuestra salud. Se ha visto que una dieta rica en fibra reduce el riesgo de cáncer de colon y recto. También se relaciona con un mejor control del colesterol, con una reducción del riesgo cardiovascular y un mejor control de la glucosa en sangre. Entonces, es interesante conocer la fibra que tiene el alimento y muchas veces, bueno, obviamente cuando se añade fibra siempre lo ponen, pero tiene implicaciones también importantes para nuestra salud, porque cuando como las etiquetas puedo saber cuánta fibra total estoy ingiriendo en el día y si es fibra soluble, insoluble, pero en cualquier caso sí es interesante. Una dieta rica en fibra es interesante y claro, sí, verduras, hortalizas, frutas, legumbres, cereales de grano entero, frutos secos tienen abundante de fibra, pero también en el etiquetado puedo encontrar en el supermercado alimentos que también tienen fibra añadida sin que sean alimentos de mercado, o sea, puede ser también de supermercado con un etiquetado nutricional. Vitaminas y minerales. Interesante, pues, conocer su aporte porque me permiten saber la adecuación a las ingestas dietéticas de referencia. Es decir, si yo tengo que consumir X miligramos de calcio todos los días, pues cuando me como a lo mejor un producto enriquecido, sé cuánto calcio estoy ingiriendo o cuando me consumo, pues a lo mejor una lata de sardinas, pues sé cuánto calcio estoy ingiriendo. Es interesante porque así permite también a los profesionales ajustar las dietas. O sea, muchas veces nosotros los dietistas, nutricionistas y también los médicos cuando trabajan con dietas, pues también recomiendan a veces alimentos concretos de una marca concreta por su contenido nutricional, ya que al final la elección de uno en otro puede marcar la diferencia. Bien, también hay que tener en cuenta el listado de ingredientes, porque yo he hablado de esta información nutricional, pero a veces en esta información nutricional no aparecen cosas que sí tienen implicaciones para nuestra salud. Por ejemplo, las grasas trans. Las grasas trans no aparecen en el etiquetado como tal, pero sí pueden aparecer en el listado de ingredientes como grasas hidrogenadas, grasas parcialmente hidrogenadas. Y es interesante porque, por supuesto que por un día no pasa nada, pero el consumo habitual de grasas trans incrementa de forma significativa el riesgo cardiovascular y pocos gramos. Hasta hace poco estaba leyendo un estudio en el que con solo 3 gramos diarios consumidos habitualmente de grasas trans, pues se incrementa el riesgo cardiovascular de forma significativa. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque eso puede hacer que el consumidor elija uno u otro porque a lo mejor en vez de grasas trans
lleva mantequilla. Y podemos decir, pero bueno, la mantequilla tampoco es muy buena. Pues volviendo a lo de antes. Pues curiosamente, cada vez más estudios concluyen que la grasa saturada láctea no es tan mala. Entonces puede ser mejor añadir mantequilla que añadir grasas trans o parcialmente hidrogenadas. Lo mismo pasa con el aceite de palma. Aceite de palma, quizás se ha exagerado mucho hace poco en los medios de comunicación su riesgo, porque es cierto que el aceite de palma consumido refinado, no el de origen, sino refinado, supone un riesgo. Es cierto, porque se relaciona con riesgo cardiovascular metabólico, incluso algunos estudios lo relacionan con riesgo de cáncer, aunque eso es en roedores, lo otro sí eran humanos, y se ha magnificado. ¿Por qué? Porque el tipo de alimentos que llevan aceite de palma no son alimentos de recomendación habitual. Es decir, si un bollo chocolatado lleva aceite de palma, no es un problema o no debería serlo, porque es un alimento que debería consumir de forma puntual. Si lo consumo todos los días, entonces sí. Pero incluso aunque yo le quite el aceite de palma, ese alimento no sigue siendo muy recomendado. Llevará dosis masivas de azúcar, llevará muchas grasas de otro tipo. Entonces, al final, se ha pues magnificado un poco y la industria te digo que racional quitando aceite de palma y muchas veces por el radicalismo de las redes sociales. Pero vuelvo a decir que, en cualquier caso, sí es cierto que hay opciones saludables mejores. Y esto me permite el etiquetado, el listado nutricional, saber si hay grasas trans, si hay aceite de palma y también incluso el azúcar. A veces el azúcar añadido, no sé si es añadido o intrínseco, porque si el etiquetado me pone cantidad de azúcares, yo no sé si son los propios del puré de frutas que van en ese producto o le he añadido sacarosa extra. Y eso tiene implicaciones porque la propia OMS lo dice. Si es azúcar intrínseco no es un problema, pero si es azúcar añadido o refinado, sí. Entonces, ahí en el listado sí puede aparecer el ejemplo que comentaba antes. Si dice azúcar y cacao, no es cacao soluble, es azúcar con cacao. Entonces, ojo, porque eso me puede hacer elegir un alimento u otro sabiendo que tiene implicaciones en mi salud cuando lo consumo habitualmente. Nunca hay que ser radicales. Un día es un día, nada está prohibido. La etiqueta no lo es todo. Es decir, tiene una importancia relativa y es interesante para el consumidor, es interesante para la salud, para saber interpretarla, pero no lo es todo, porque al final los alimentos, los nutrientes, o sea, al final, como muchas veces decimos los nutricionistas, durante mucho tiempo ha habido nutricionismo. Es decir, la gente decía, ¿cuánto calcio comes? ¿Cuánta proteína comes? ¿Cuánta grasa saturada comes? Al final, más importante que eso, que no es que no sea importante, pero todavía más importante es la matriz. Es decir, sí, ¿cuántos azúcares como? Vale, pero depende cuáles, porque si yo me tomo los azúcares y los sumo y son en forma de sacarosa, es decir, el azúcar de mesa añadido, mal, pero si esa cantidad de azúcares está en forma de fruta, que la matriz es diferente, bien. Entonces, hay que tener en cuenta que está muy bien el etiquetado, pero al final importa la matriz. Por eso hay que tenerlo todo, o tiene que ser interpretado todo en su conjunto. Los efectos van a venir derivados de la ingesta de alimentos, no de nutrientes concretos. Es decir, a lo mejor digo, este producto tiene poca sal, sí, pero que a lo mejor tiene otras cosas que no son interesantes. También, ojo con la interpretación de listados de ingredientes. Es decir, yo puedo decir, magdalenas con aceite de oliva, qué bueno, pero llevan un 2% de aceite de oliva y el resto puede ser otro tipo de aceites. Fuera de girasol, bueno, al menos aceptable, pero a lo mejor son otros aceites que no son saludables. Entonces, ojo con eso porque el consumidor debe saberlo, que el aceite de oliva, hay patatas o productos en el mercado que dicen con aceite de oliva, pero es que llevan un 2% de aceite de oliva. Luego también hay otras informaciones opcionales que son interesantes y cada vez se están viendo más. Las declaraciones nutricionales, que atribuyen propiedades beneficiosas relativas al aporte energético, reducido contenido energético, light, nutrientes y otras sustancias. Por ejemplo, bajo en grasa, sin azúcares añadidos, alto contenido de fibra, interesante, porque a lo mejor sin azúcares añadidos yo ya sé que son azúcares intrínsecos y estoy dando un mensaje positivo porque el consumidor ya sabe por los medios de comunicación y por redes sociales que debe elegir azúcares intrínsecos, no añadidos. Entonces ya es un buen reclamo, que encima no es falso, es real, es una buena opción. Eso viene regulado en un reglamento. Hay más de 30 a día de hoy, ya no son 30, sino algo más. Declaraciones de propiedades saludables. Pues sugieren un beneficio para la salud relativo a la función de un nutriente para el crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, podría estar en las leches infantiles. Funciones psicológicas, sobre el control de peso, la disminución de la sensación de hambre o la reducción del aporte energético, reducción del factor de riesgo de una determinada enfermedad o el desarrollo de salud de los niños. Esto sí que requieren una autorización porque están haciendo alegaciones serias. En este sentido, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria es el organismo más riguroso del mundo, más que su equivalente americano, porque exige una altísima evidencia científica para poder hacer este tipo de alegaciones de salud. Tanto es así que cada año son rechazadas muchísimas, han sido rechazadas muchas alegaciones de salud y no son tantas la lista positiva de alegaciones reconocidas. Pero no es difícil encontrar en el supermercado alimentos que
reclaman o que alegan que son capaces de controlar el colesterol, etcétera, etcétera. Cuando está presente, cuando ese reclamo está presente, realmente hay una gran evidencia científica detrás, porque la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, así lo ha permitido por su panel de expertos en base a la revisión de numerosos estudios científicos. La EFSA, en este sentido, es muy seria. Nos encontramos, por un lado, las alegaciones de propiedades saludables, que indican o hablan sobre un alimento o categoría de alimentos y lo relacionan con una serie de beneficios para nuestra salud. Como comentaba, están basadas en la evidencia científica y hay un reglamento o una lista positiva de alegaciones de salud que la propia EFSA pues tiene en su propia página web. Interesante, porque muchas veces cuando a lo mejor investigamos en nuevos alimentos, pues puede interesar decir, bueno, pues a este producto que voy a sacar al mercado le añado 3 gramos de beta-glucano que ni se nota en el sabor, pero ya voy a poder poner en la etiqueta esta hamburguesa reduce el colesterol, por ejemplo, porque la alegación así lo permite y porque está demostrado. Entonces, puede ser interesante desde el punto de vista de desarrollo de nuevos productos conocer estas alegaciones, e interesante para el consumidor, porque está seguro de que, claro, no va a ser un alimento mágico, pero sabe que detrás de eso sí hay evidencia científica y que la EFSA lo ha autorizado sabiendo que hay muchísimos estudios detrás. Hay una fuerte evidencia científica a favor de eso. Y por otro lado, las alegaciones de reducción de factores de riesgos y las que se refieren a la salud de los niños. También, obviamente, basadas en la evidencia científica. En el caso de los niños, todavía más controlado por razones obvias. Luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta la interpretación de los mensajes. Es decir, a veces, porque algo lleve soja no quiere decir que sea más sano. Porque lleve aceite de oliva y